Esto es raro, pero pongamos en contexto Kiyotaka Ayanokouji, el protagonista de Youkoso Hitsuryoku Ikigaya Hachiman. Es algo común encontrarlo o siendo comparado, lo cual no tiene mucho sentido ya para el punto en que ambas franquicias, pues ambos no tienen nada que lo haga similar como tal. Ahora la pregunta por qué no lo son, o si es así por qué los comparan, debería ser bastante obvio. Oregairu, la serie de donde provino Hachiman, fue la que popularizó el tropo del protagonista introvertido y cínico, un arquetipo usado en varias novelas ligeras como anime, pero Oregairu fue la que más fama logró, volviéndose como el pilar de estas, o la más reconocida. Debido a esto se le comenzó a atribuir dicho arquetipo y más en el género de animes románticos o escolares. Aunque Classroom no se ayudó a esto, pues sus personajes son una sátira de estos o simplemente referencia a los personajes, las cuales son una de las chicas más comunes. Pero todo esto vino por algo simple. Al principio de la novela nuestro protagonista Kiyotaka decide actuar como lo que se cataloga un chico normal, o más bien lo que cree él que es un estudiante ordinario, sin dejar de mostrar parte de sus facetas. Esto causó que muchos lo asociaran con el mismo tropo, pues hay que ser sincero, yo apenas leí Oregairu, solo vi su anime, pero solo con leer una parte entendí una cosa. Oregairu es un auto-self, aunque no tengo gustos en particular por esto para mi protagonista, así se me hacen incómodos de ver, pues solamente siento que hay una parte. En cuanto al protagonista de Youkoso, no puede insertarte en él, mentalmente es imposible hacerlo él, y ahora verán por qué. Ikigaya nos cuenta la perspectiva de un chico cínico, pesimista y conformista cuya visión de la sociedad japonesa o como tal radica en la superficialidad, algo nacido del más las experiencias tanto sales como románticas en su vida, lo que lo llevó a encerrarse en su mundo, como el miedo de adentrarse en una sociedad tan cruel como es la japonesa, siendo un personaje mártir carente de un respeto verdadero por sí mismo, como hipócrita y quejoso, pero incapaz de cambiar el mundo que lo rodea porque saben lo que significa las leyes de la sociedad. Su historia se basa en la evolución que tendrá para afrontar problemas y cómo sus medios, a pesar de apenas funcionar, no serán más que malas decisiones que terminarán dañándolo a él y gente que lo rodea. Todo esto actuando como mártir para poder resolver los problemas, pero lejos de tener la razón, él es alguien igual de superficial que todas las personas, jugando las relaciones con un criterio vacío o igual de superficial, de la que él dice. Mientras Kiyotaka es casi todo lo contrario. Cuando hablamos de Kiyotaka vemos a un niño, alguien que apenas descubre su identidad y no sabe quién es, pero conocemos a un ser retorcido movido por una curiosidad hedonista, pues esta curiosa es un modo de placer que llevará al personaje a preguntarse por el mundo exterior y lo que le falta, y lo que desencadenará constantes dudas en él, sobre la libertad y lo que significa la sociedad como la humanidad. Criado en un ambiente de extrema dureza como constante sensación de peligro y adoctrinados desde niño, Kiyotaka es un ser que se guía por la ley de supervivencia, apreciando su seguridad y sus deseos, sobre todo careciendo de un sentido de moral junto a una filosofía maquiavélica tatuada en su psiquis, carente de sentido común, pues lo que vemos aquí es un ser que parece incomprensible e impredecible, cuyo sentido del afecto, como de sus otras emociones, es completamente retorcido pero mezclado con un ser lógico y sabio. Lo que veremos es alguien que, a diferencia de la mayoría de psicópatas, encuentra placer e interés en ver la evolución de la persona como su crecimiento, lo que lo llevará a involucrarse en varios asuntos, pero a la vez todo esto le pondrán obstáculos filosóficos los cuales no podrá afrontar por sí mismo. Un camino de descubrimiento que se verá afectado por las visiones de otros. Las principales diferencias se mostrarán del principio entre estos dos. Pues mientras Ikigaya es alguien mártir que termina sacrificando por un bien a otros, Kiyotaka se encuentra en el lado contrario, pues priorizará su seguridad ante todo por muy ruin y amorales que sean sus actos. Ikigaya, siendo alguien con una fuerte ideología y pensamiento pesimista, chica directamente con Kiyotaka, pues cree en el potencial humano, aunque sabe que todos tienen un límite. Cree en que la gente puede crecer y mejora como persona hasta el punto de que hará lo necesario para ver la evolución de estas personas a través de experimentar con ellas, siendo sus el hombro en que apoyarse o la voz del demonio que le susurra en sus oídos incluso en contra de su voluntad.
Y si hablamos del pesimismo, bajemos a eso, el origen de estos o el origen de la mente de ambos algo completamente diferente. La inconformidad o el pensamiento de Hachiman proviene de malas experiencias, al sufrir rechazos y desilusiones sobre sus relaciones, ya sea por su carente habilidad social o simplemente por mala suerte al conocer a personas que como tal no eran las mejores. Desarrolló un fuerte rechazo a la sociedad, para poder protegerse y guiar toda la culpa a un concepto impuso toda su ideología o resentimiento en la sociedad, con el fin de señalar los constantes fallos de esta y rendirse en la tarea de formar parte de esta misma. Hachiman no es un filósofo o un genio. La mejor manera de describirlo es un chico enojado o con miedo, uno a las relaciones interpersonales fuera de su círculo común como el de su hermano o familia, que se excusas en una ideología que él mismo cree superficial, para no volver a sufrir sus fracasos, pues este no entiende la complejidad que llevan sus afirmaciones, no está interesado en profundizar en ellas, solo le sirve para un escudo de lo que significa crear un vínculo. En cuanto a Kiyotaka tenemos algo completamente distinto, pues el momento en el que él desarrolló su pensamiento fue apenas nació, pues él siempre ha sido consciente de su alrededor desde su nacimiento, capaz de razonar y entender un genio o un monstruo, pero este fue su primer paso a la caída. Desde bebé entendió algo, nadie lo vendría a buscar, incluso si lloraba más fuerte nadie lo cuidaría, únicamente estaba él, incluso las personas a su alrededor no estaban interesadas en la que vio innecesario llorar pues no lograría nada. Esto solamente hizo que por su parte desarrollara pensamientos lógicos de niño al igual que forma una fuerte represión de las emociones edad que nació, para poder sobrellevar su situación, algo que era potenciado por el ambiente tan hostil en el que fue criado, pues este máxima el resultado de los estudiantes por medio del miedo, sometiéndolos a castigos físicos desde su nacimiento y como parte de materias escolares, lo que llevaba fuertemente al adoctrinamiento de los niños a corta edad. Solo analizar todo lo que significa la sala blanca y lo complejo de la mente, como la caída de Kiyo me tomaría más, por eso iré directamente al grano. Pero veremos a alguien caer a un pozo sin darse cuenta, Kiyotaka, pues lejos de lo que se cree la filosofía de Ayano Kouji es la del ser, el creer en que cada persona posee un potencial innato para crecer y cambiar, que una persona debe definirse más allá de lo estipulado pues su búsqueda es la búsqueda de la verdad, de quién eres, quién soy. Para alguien como el que no está sabe quién es, pues Ayano Kouji toma esto de distintos lados, el concepto de igualdad, pues ningún ser humano es igual, pero dicho problema lo resuelve cuando llega, pero no está satisfecho, sabiendo que hay gente más especial que otros. Esto es un pensamiento forjado desde niño, al ver a sus compañeros aprender, al entender la misma sala blanca, llegó a cuestionar en esto hasta el punto que bajaba su resultado para darle la oportunidad a sus compañeros de explotar su potencial pues para él tenía más que demostrar, más que enseñarle. Esto proviene de su crianza, más específico de donde nació, pues Kiyotaka sintió miedo alguna vez, pero ese miedo fue completamente sacado de él porque él sabe que los débiles son lo que cae en alguien como él, no necesita tener miedo a sus ojos, él ni siquiera es humano, sino algo superior y esto es algo que aprendió y fue reforzado desde su crianza, pues él sabía que nadie en la sala blanca lo veía como humano, los maestros e instructores pensaba que era un monstruo, que era algo más que no era humano, aunque no se menciona que Kiyotaka es un hedonista y megalómano, ahí radica el problema. Kiyotaka es un megalómano, pero a la vez es inteligente, lógico, metódico y sabio, cualidades aprendidas en su niñez, capaz de razonar sumando su apatía, nos da una percepción de que estos rasgos no existen. Pero para resumir, la sabiduría e inteligencia es lo que causa un conflicto en él sabe que puede, cree que es superior a todos, pero en eso entra su hedonismo, su deseo de conocer más lo lleva a preguntarse de lo que desconoce y ese deseo se vuelve su placer que desea cumplir, pero en eso choca con sabiduría porque interioriza el significado de su deseo. Para entender esto daré un ejemplo. Hasta comenzar la escuela Kiyotaka solo tuvo curiosidad por la libertad pues este recordó a uno de sus pocos amigos en el mundo que deseaba ser libre, pero eso lleva a preguntarse qué es la libertad, pero es alguien sabio e inteligente,
Indaga si alguna vez fue libre, ¿cómo se sentirá ser libre? ¿Él podría ser libre? Esto es lo que hace su sabiduría interiorice y profundice en sí mismo, lo que lo lleva a un problema filosófico, y al ser un megalómano esto es lo que lo lleva al conflicto, pues es un enemigo que parece superior a alguien a quien se tiene que sobreponer, y eso es lo que pone en duda su superioridad, no una persona, sino una filosofía, un concepto que no puede derrotar, algo que pone en peligro su ser por completo. Pero esto no es todo, sino que su hedonismo lo lleva a buscar dichas respuestas para complacerla a toda costa, es por eso que las contradicciones lo molestan tanto, porque no es capaz de sobreponerse a ellas, porque no importa qué hagas estas ganan. Aunque Kiyotaka es un personaje más complejo que esto, se puede entender un poco. Conclusión. Kiyotaka no puede ser comparado con Ikigaya, pues este no pertenece a su arquetipo ni poseen algo similar, mientras que Hachiman refleja la mente de un chico escondido en su propia filosofía por miedo a ser dañado o fracasar en las relaciones, por inseguridades, tan síndico como tan filosófico como aparenta serlo. Su perspectiva es la de alguien superficial que critica la propia superficialidad, a pesar de los argumentos que aparenta Ikigaya. No es alguien que entienda el funcionamiento de esta, pues para él esta filosofía simple es parte de una forma de escape en donde sostiene su pesimismo. Por otro lado, tenemos algo completamente diferente, pues Kiyotaka no es una persona sana, es alguien lleno de problemas que aún no se conoce, alguien que ha pasado mucho y ha aprendido a valerse lo mejor que pudo si está mal de la cabeza, pero para él esto es normal. Ahora es un niño aprendiendo a caminar, alguien que ni siquiera se conoce o que se encuentra en un mundo incapaz de entenderse por completo al principio. Alguien cuya sola existencia es una contradicción andante por su inteligencia, un megalómano que realmente ha llegado a ser un dios, rechazando sus defectos como tales, un hedonista cuya búsqueda de placer está más allá del mismo.